Buenos días. El día de hoy vamos a explorar Uruguay, una nación pequeña pero con una historia de resistencia y determinación. Su independencia no fue un proceso sencillo ni inmediato, fue el resultado de años de lucha y enfrentamientos entre una región disputada entre imperios y naciones vecinas. En este video exploraremos los antecedentes, protagonistas y eventos más importantes que llevaron a cabo la creación de la República Oriental de Uruguay en 1828. Para comprender el proceso de independencia de la República Oriental del Uruguay, es fundamental contar un breve contexto sobre la creación de la República de La Plata. En un principio, la región estaba habitada por diversos pueblos indígenas originarios como los charrúas y los guaraníes. La llegada de los europeos ocurrió en el siglo XVI y en 1724 Bruno Mauricio de Zabala fundó Montevideo como una medida estratégica para frenar la expansión portuguesa. Este proceso tuvo sus orígenes por la Banda Oriental y las constantes disputas entre España y Portugal por el control del territorio. La Banda Oriental fue el nombre que se le denominó al territorio que estaba en el este del río Uruguay y al norte del Río de la Plata. Se caracterizaba por una gran actividad ganadera. Sin embargo, las restricciones impuestas por España favorecieron al contrabando, y esta fue una de las razones que causó su levantamiento en armas. De por sí estaba en una posición geopolítica compleja. Estaba en medio de una nación que conocemos como Argentina, que formaba parte del virreinato de la Nueva España. También estaba al lado de Brasil, de naturaleza portuguesa. Ambos estaban en conflicto. Estaban en medio del dominio español y las aspiraciones expansionistas de Portugal. Con la Revolución de Mayo en Buenos Aires, la región experimentó una creciente inestabilidad. En 1810, Francisco Javier de Helio fue nombrado virrey al reconocer la autoridad del Consejo de Regencia en Montevideo. Así, fue proclamada capital del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, esto generó descontento al aplicar nuevos impuestos a los comerciantes. La migración masiva, conocida como éxodo al pueblo oriental en 1811, fue sin duda el primer gran signo de descontento por parte del pueblo oriental, y sin duda fue un precedente para los acontecimientos que iban a suceder después en su historia. Un momento importante fue la Batalla de las Piedras, librada el 18 de mayo de 1811. En este enfrentamiento, las fuerzas patriotas lograron una importante victoria sobre el ejército realista español. El ejército español, compuesto por aproximadamente 1,200 hombres, se enfrentó al ejército oriental, integrado por alrededor de 600 jinetes y 400 soldados de infantería, en su mayoría tropas improvisadas con escasos recursos y sin ningún entrenamiento formal. A pesar de estas limitaciones, los revolucionarios lograron imponerse, marcando así el primer gran triunfo sobre el dominio español. La batalla debe su nombre a la localidad en la que tuvo lugar, cercana a la actual ciudad de Las Piedras en el departamento de Canelones, Uruguay. Fue así como José Artiagas lideró el ciclo artiguista, promoviendo un federalismo radical y una revolución social que buscaba incluir a los sectores populares. Aunque de manera inevitable, en 1816 la Banda Oriental fue ocupada por los portugueses y fue anexada al Imperio de Brasil como la provincia cisplatina. En 1825 surgen dos personajes importantes. Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe lideran un grupo al que se les conoce como los 33 Orientales, los cuales declararon la independencia y se incorporaron a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto desató una guerra con Brasil, llamada Batalla de Sarandí, en el cual los independistas derrotaron a las fuerzas brasileñas. La guerra continuó en el mar y en tierra, pero se volvió costosa para ambos países. Esto llevó a la intervención política de Gran Bretaña para mantener el equilibrio en la región. La Convención Preliminar de Paz de 1828 puso fin a la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, estableciendo la independencia de la Banda Oriental, que posteriormente se convertiría en Uruguay. Así surgió como un estado tapón,
que evitaba que Argentina o Brasil tuvieran un control absoluto sobre esta zona estratégica. La independencia de Uruguay y la posterior jura de la Constitución en 1830 no solo marcaron el nacimiento de un nuevo Estado, sino que reflejaron un proceso continuo de consolidación nacional. A lo largo del siglo XIX, el país atravesó conflictos internos y externos que pusieron a prueba su autonomía, pero su gente supo defender sus ideales de soberanía y organización republicana. Como menciona Gerardo Caetano en su libro Historia Mínima de Uruguay, después de muchos años, Uruguay fue considerada la Suiza de América debido a su gran estabilidad social y política. Esto lo podemos atribuir a su independencia y a sus procesos sociales, puede ser, por lo cual es importante saber cuáles fueron los hechos históricos de este país y cuáles fueron su relevancia en lo que es en la actualidad. Sin nada más que decir, esto sería todo. Muchas gracias.